Buenas tardes a todos. Aquí estamos de nuevo con ustedes de parte de la APSE en esta transmisión, acompañándonos con el licenciado Esteban Calvo, que nos va a acompañar como abogado. Teníamos también como invitado al señor Franklin Benavides, pero por situaciones especiales pues no pudo estar aquí con nosotros. Entonces, en este espacio, que es una segunda parte de esta celebración del 1 de mayo, de manera muy efusiva de parte de nosotros, ¿verdad? Entonces los acompañamos aquí, el compañero Denis. Sí, buenas tardes. Les saludo a Denis Solís, secretario general de la organización. Sí, continuamos con estas actividades del Día del Trabajador, 1 de mayo. Debido a las circunstancias, ¿verdad?, de la pandemia de COVID-19, este año no hubo marcha de 1 de mayo, pero no por ello dejamos de conmemorar este espacio, ¿verdad?, recordando las grandes luchas y conquistas de la clase trabajadora en la historia. Hoy vamos a estar con el compañero Esteban Calvo, abogado laboralista. Abogado laboralista, doctor en Derecho con especialidad en Derecho del Trabajo. Se desempeña como abogado laboralista y da asesorías sindicales. Aquí tenemos a Esteban. Esteban, un saludo muy cordial. Nos presentamos aquí con la gente. Muy buenas tardes, Saray, muy buenas tardes, Denis. Yo muy contento de participar en esta actividad, muy agradecido también de que me hayan tomado en cuenta para dedicar este rato a reflexionar sobre algunas cosas de interés para todos los trabajadores y trabajadoras. De verdad, muchas gracias por la invitación. En los últimos días, meses, nos hemos encontrado en una situación un poco complicada, ¿verdad?, para los trabajadores. De hecho, esto del COVID generó situaciones en donde se han hecho recortes de jornadas, despidos, ¿verdad?, como medidas alternativas para enfrentar la pandemia del COVID. Ha sido una situación un poco complicada en el sentido de que nos toma como sorpresa, ¿verdad?, a todos los trabajadores. Hablamos de todos los trabajadores públicos y privados. Sin embargo, pues inicia la situación con los compañeros trabajadores privados, con medidas que se tomaron en la Asamblea Legislativa y que afectó directamente a todos ellos. Entonces, tal vez, Esteban, usted nos puede ubicar un poquito en este trasfondo que se dio al inicio, en marzo, y que afecta directamente a todos los trabajadores privados. Claro, para empezar, es una situación que nos pone a celebrar un 1 de mayo muy particular por la situación de la crisis que se nos ha venido encima sin previo aviso. De manera que es un día internacional del trabajador muy particular y bueno, hay que enfatizar que lo que celebramos hoy es el Día del Trabajador y no el Día del Trabajo, que ahora se ha puesto de moda esto de hablar del Día del Trabajo, pero eso es algo muy incorrecto. Hoy en realidad pues lo que se homenajea es al sujeto trabajador y no a la actividad del trabajo. La ceremonia, la celebración del día de hoy es precisamente pues para eso, para reivindicar toda una trayectoria de lucha de los trabajadores. Dicho esto, pues sí, ciertamente hablar del impacto que ha tenido o que está teniendo la crisis provocada por la pandemia del COVID en las condiciones de los trabajadores, en los derechos laborales, pues es un tema que se hace fácil y difícil a la vez. Fácil porque los efectos han sido muy notorios, muy evidentes, pero también se hace difícil porque es un fenómeno que está en pleno desarrollo. Nadie sabe a ciencia cierta dónde vamos a parar con toda esta situación, que además se desarrolla a una velocidad vertiginosa.
y hay muchísima incertidumbre, no solo aquí, sino en todas partes del mundo. Pero lo que sí está claro es que todas las proyecciones que se hacen desde los distintos organismos internacionales son proyecciones muy oscuras. Yo leí hace unos días atrás que el Fondo Monetario Internacional habla de una crisis sin precedentes. Y ya el punto de comparación de esta crisis no es ni siquiera la crisis anterior del año 2008, ni la crisis un poco más lejana de la década de los 70 con la crisis del petróleo, ni siquiera la gran crisis de la depresión de los años 20 de los años 20 o 30. Ahora se habla de que esta pandemia nos pone en una situación casi de posguerra, ¿no? Ha llevado a una destrucción total de las economías de los distintos países, y eso, bueno, pone un escenario muy preocupante. También la Organización Internacional del Trabajo, en unos recientes informes que ha emitido, monitoreando el desarrollo de la crisis, pues nos habla de una situación catastrófica, esa es la palabra que utiliza la Organización Internacional del Trabajo, sobre todo respecto a lo que tiene que ver con la pérdida de puestos de trabajo, que también al parecer no tiene precedentes en la historia. Y ya más referido a nuestro continente, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, proyecta que la crisis puede llegar a empujar al abismo de la pobreza a más de 90 millones de personas. Imagínense ustedes pues, las dimensiones que tiene toda esta situación. Para América Latina esto es escalofriante porque ya es una región que tiene problemas muy sociales muy serios, es el continente más desigual del planeta, con unos niveles de pobreza muy altos y una tasa de informalidad laboral también muy alta. Y bueno, pues todo esto ahora se viene a agravar aún más con toda la crisis que estamos viviendo, ¿no es cierto? Sí, Mauricio, sí, Esteban, perdón. Es grave, ¿verdad?, el planteamiento que haces en este momento de la situación, ¿verdad?, y las expectativas que hacen los organismos internacionales sobre el impacto de esta crisis. Ahora te referías, ¿verdad?, que en este momento es aún más grave, ¿verdad?, que las crisis mundiales que han habido en otros periodos, y hacer referencia a los 70, incluso a la Gran Depresión de los 19. En este momento, ¿verdad?, este aspecto de globalización nos inmersa, ¿verdad?, en un mundo donde dependemos del resto, ¿verdad? No nos podemos aislar, y definitivamente las condiciones globales nos vienen a afectar directamente. En caso, yo quería plantearte un asunto sobre lo que ha sido el retroceso en derechos laborales en Costa Rica, ¿verdad? En 1943, ¿verdad?, se dan las grandes garantías sociales, el gran avance, ¿verdad?, en lo que es derechos laborales, donde partimos, ¿verdad?, sectores públicos y sector privado con similares derechos, ¿verdad? Recordemos que las grandes luchas a través de la historia se dieron principalmente en Costa Rica en lo que es el sector privado, hablemos de bananeras y este tipo de empresas. Y resulta, ¿verdad?, que con el tiempo se atacó mucho, ¿verdad?, lo que es el sector privado en Costa Rica, donde prácticamente el sindicalismo de este momento en el sector privado está prácticamente extinto. Y se viene en una política donde se ha tratado de reducir, ¿verdad?, lo que es el derecho laboral del sector público hacia donde está el sector privado, ¿verdad? Cada vez tenemos menos derechos. Y pareciera, ¿verdad?, que con este asunto de la pandemia del COVID-19 hay grandes grupos de poder, ¿verdad?, que están aprovechando esta situación en sus discursos y en sus proyectos, ¿verdad?, para avanzar, ¿verdad?, y agilizar con este proceso de retroceder los derechos laborales del sector público en especial. Sí, bueno, este fenómeno que usted describe de retroceso en los derechos laborales no es un fenómeno nuevo ni tampoco único de nuestro país. Esto tiene ya, pues, digámoslo así, cola, ¿no? Y es un fenómeno mundial.
Pero claro que ahora en el contexto de la crisis se han planteado una serie de medidas que pues también tienen unas repercusiones tremendas en las condiciones laborales de los trabajadores. Y esto es muy importante porque la manera en que se supere la crisis pues dependerá de las políticas públicas que se implementen en cada país. En esto, la intervención del Estado y las políticas públicas son fundamentales. Y el éxito depende precisamente de eso. Bueno, ¿qué medidas vamos a adoptar como país para proteger a los trabajadores, a los puestos de trabajo y demás? Ya en nuestro caso, pues el gobierno ha echado a andar una serie de medidas en ese sentido y ya pues tienen repercusiones muy claras en las condiciones laborales y en el mundo del trabajo en general, ¿no es cierto? Esteban, con respecto a esto que usted dice de las recortes de jornadas y también de puestos, nada más oímos que hay recortes y se dan datos, pero yo pregunto, en sí para el trabajador, ¿qué implicaciones tiene? Aparte de, lógicamente, pues de ahí se va a disminuir su ingreso, pero ¿en qué condición quedan ellos? O sea, al final, ¿qué garantías van a tener de que en este momento les bajaron la jornada o los despidieron momentáneamente, digamos, y cuando esto se revierta, digamos, en algún momento, ¿qué garantías tienen ellos? ¿Les quedaron algunas garantías? Bueno, vamos a ver. Yo creo que para analizar las medidas que se han implementado, la incidencia que tienen, hay que tener en cuenta que el impacto de la crisis puede, digámoslo así, proyectarse desde tres ámbitos distintos. Por un lado tenemos todo lo que es el impacto, llamémoslo así, sanitario en la salud de los trabajadores. Al fin y al cabo es una crisis que la genera una pandemia. Luego está el impacto que tiene la crisis en el mercado de trabajo propiamente dicho, con todas sus dinámicas. Y finalmente, pues sí, el impacto en las condiciones propiamente dichas de trabajo. De esto hay que decir, en cuanto a lo primero, lo que tiene que ver con el aspecto sanitario y el manejo que de eso se ha hecho en este país, pues yo creo que Costa Rica allí tiene una nota sobresaliente que se ve reflejada en los datos que se nos dan todos los días respecto al comportamiento que está teniendo la pandemia en el país, el número de personas la cantidad de personas que se enferman, el comportamiento de la famosa curva de contagios, la tasa de personas que se recuperan, las escasas, por fortuna, las pocas muertes que ha habido y demás. Bueno, eso es todo un aspecto importante. Allí, en este ámbito, una discusión, digámoslo así, jurídica importante que se ha dado en otros países, que aquí no la hemos dado de momento, es lo que tiene que ver si el COVID, la enfermedad como tal, se asume como una enfermedad laboral, como una enfermedad del trabajo. Aquí, por fortuna, todavía no lo hemos tenido que dar. Al parecer, el Instituto Nacional de Seguros, por decisión propia, no ha habido necesidad de hacer una reforma legal, ni siquiera una interpretación normativa, sino por decisión propia, definió asumir el COVID como una enfermedad laboral y, pues, desde allí entonces darle atención a todos los trabajadores, trabajadoras que pues se enfermen con el COVID-19. Tengo entendido que incluso ya el INSS ha tramitado una serie de casos, sobre todo de personal médico, que es el personal que está allí en primera línea, y les ha dado un tratamiento
como enfermedad laboral, y eso tiene una serie de consecuencias legales muy importantes que tienen que ver con la cobertura del seguro y con las condiciones en las que queda protegido el trabajador con la cobertura del seguro de riesgos de trabajo. En el otro aspecto que tiene que ver con el impacto del mercado laboral, pues ya nosotros veníamos con una situación difícil, con una tasa de desempleo muy alta, en torno al 12% para el último año cuando menos. También con una tasa de informalidad laboral muy alta. Las últimas encuestas que yo he conocido del INEC hablan de más de 1 millón de personas en informalidad laboral, es decir, es una tasa como el 46%. Y bueno, esa situación se viene ahora a agravar aún más con toda la crisis que nos impone esta pandemia. Salir de allí, mejorar de esas condiciones dependerá fundamentalmente de las políticas que vaya a implementar el Estado, sobre todo para ayudar a los sectores productivos más deprimidos, a las pequeñas y microempresas, que son las que más, dicho sea paso, son las que más empleo generan y son a la vez las que más ayuda requieren. Y el tercer aspecto o ámbito en el que impacta la crisis es el que tiene que ver propiamente con las condiciones laborales o de trabajo, que es el tema del que usted me está hablando. Allí ha habido una serie de medidas, no solo la reducción de jornada ni la suspensión de contratos. Tal vez aquí sea bueno hacer un recuento de las principales medidas que ha tenido que ha implementado el gobierno para pues entender el impacto que estas tienen en las condiciones laborales. Ustedes recordarán que una de las primeras medidas tuvo que ver con la famosa moratoria tributaria, que básicamente pues implica un postergamiento del pago de impuestos como renta y el IVA y otros. Pero con el IVA particularmente hay una situación muy, muy interesante, porque lo que se ha permitido es que el agente recaudador del impuesto lo retenga y que no lo pague sino hasta fin de año. Bueno, el IVA, como ustedes saben, es un impuesto al consumo, y la mayoría de consumidores somos trabajadores, y los trabajadores pues consumimos con la capacidad que nos da nuestro salario. De manera que esa medida pues bien puede ser vista como un mecanismo que conduce o que pone a los trabajadores a financiar al sector empresarial, que es el que al fin y al cabo retiene el impuesto para financiarse. En mi opinión, ya eso es una medida muy inequitativa y muy injusta, que además tiene otro tipo de repercusiones, porque pues claro que genera un desfinanciamiento al gobierno, que se queda sin recursos que puede utilizar para atender necesidades de otros sectores que están urgidos de ayuda. Luego, recordarán ustedes también que la Caja Costarricense del Seguro Social optó por implementar una serie de medidas que pues impactan en las finanzas de la Caja, porque básicamente pues redujo la base mínima contributiva, que es ese salario, ¿no?, ese ingreso de referencia que se tiene para pagar los aportes al sistema de seguridad social, sobre todo los seguros de salud, enfermedad, maternidad y el IBM. Esa medida se viene luego a agravar con la otra decisión que toma la Caja cuando se aprueba la reforma que autoriza la reducción de las jornadas, permitiendo entonces que se paguen los aportes a la seguridad social con base en los salarios reducidos.
el proyecto este de jornadas, pues obviamente, en realidad la medida más fuerte que tienes es la reducción no de la jornada, es la reducción del salario. Claro que para reducir el salario, el mecanismo que han utilizado en la ley es poder reducir la jornada laboral para poder con ello reducir el salario. Bueno, y eso, repito, eso ahora afecta también todo el sistema de contribución, el sistema de seguridad social, porque se ve muy disminuido. Ahí con el agravante de que la medida se aplica de manera generalizada para todas las empresas, grandes y chicas, y eso pues a la postre también va a perjudicar a los trabajadores que somos pues demandantes y usuarios de los servicios que da la caja, y porque un desfinanciamiento de la caja puede, claro, poner en compromiso los servicios que la caja presta. Y luego se aprobó la reforma o la ley esta especial para reducir las jornadas, que junto con la otra medida de la suspensión del contrato, que ahí no hubo reforma, ese mecanismo está en el Código de Trabajo desde los inicios. Lo que ha hecho el gobierno a través de un decreto es, por así decirlo, flexibilizar los criterios para otorgar la suspensión del contrato y además pues dotar al Ministerio de un procedimiento muy rápido para autorizar la suspensión de los contratos. Lo mismo con la jornada. La jornada se crea la ley que se permite una reducción de hasta un 75% de la jornada, que parece ser una medida, en mi opinión, totalmente desproporcionada, porque una persona con el 25% de su salario no sobrevive, eso está clarísimo. Bueno, una y otra medida, vistas así en blanco y negro, uno podría decir que son medidas mucho menos gravosas que el despido, y eso pues parece incuestionable. Pero lo cierto es que la manera en que se implementan no es la más conveniente. Hay otros países donde se han implementado ese tipo de medidas o medidas similares, pero siempre bajo condición, estableciendo medidas compensatorias para preservar el empleo. En este caso no, en este caso tanto la autorización de la suspensión de los contratos como la reducción de la jornada se otorgan como una facultad unilateral hacia el empleador sin ningún tipo de condicionamiento. Bien pudo haberse pensado en algún mecanismo que llevara precisamente a que el empresario que optara por estos mecanismos pues, se comprometiera, por ejemplo, a no realizar despidos, a asegurar estabilidad laboral a los trabajadores. Allí la medida hubiese sido más equilibrada. Pero no fue así, de manera que, pues claro que ambos mecanismos sin ninguna medida compensatoria se vuelven también medidas, en mi opinión, muy inequitativas, no es cierto. Esos son de los aspectos más relevantes que yo veo en estas dos medidas. Revisando datos recientes del Ministerio, hasta hace, creo que el 20 de marzo, o el 20 de abril, perdón, ya se habían tramitado más de 4.000 suspensiones o autorizaciones de suspensión de contratos de trabajo, y creo que eran como 4.500 o más solicitudes de reducción de jornada. Imagínense el impacto que ha tenido esas medidas en las condiciones de miles de trabajadores. Han sido muy fuertes, claro. Sí, bastante. Esa es la parte que uno se preocupa con los trabajadores, ¿verdad? Y se evidencia quizás que las medidas van más cargadas al aporte que está dando el trabajador, aunque sabemos que es el que tiene menos posibilidades, pues vive de un salario que al final no va a tener. Pero bueno, estamos en medio de una pandemia, y probablemente esa frase que yo acabo de decir es la que a veces hace que se justifiquen cosas que no se hacen pensadas y que no se piensan en otros, ¿verdad? Y es la parte que uno
Eso es lo que no debería de ser. Las medidas a implementar deberían de, en todo caso, ser más equitativas. Es cierto que se han adoptado otras medidas como el bono proteger, como la facilidad que se ha otorgado a los trabajadores para retirar el fondo de capitalización laboral. Pero cuando menos la primera ha sido cuestionada de insuficiente, porque los montos que se asignan pues no cubren ni las necesidades básicas. Eso, por ejemplo, la doctora Juliana Martínez lo hizo ver de una manera muy sencilla. Dijo, bueno, pues el costo de la canasta básica en la zona rural es tal monto, el costo de la canasta básica en zona urbana es tal, y los montos que se están asignando al bono proteger no cubren ni siquiera el costo de la canasta básica. Es cierto que no todas las familias enfrentan la situación de ver todas sus fuentes de ingreso suprimidas por desempleo, es decir, no en todas las familias es que todos los miembros se han quedado desempleados a la vez, pero también es cierto que muchas familias sí tienen esa realidad, y para las familias que se han quedado sin ningún tipo de ingreso, el bono pues no les estará garantizando los ingresos mínimos ni siquiera para alimentación. Ahí hay un problema muy grueso. Luego, con el retiro del fondo de capitalización laboral, a mí me parece que eso está bien. Al fin y al cabo, esos son ahorros del trabajador y se han creado pensando en que sirvan en algunos supuestos como un tipo de seguro de desempleo. Recordemos que el ahorro que tiene el trabajador o la trabajadora en la cuenta del Fondo de Capitalización Laboral puede retirarlo cuando ha habido un despido. De manera que pues era lo más lógico permitir que en estas circunstancias toda la gente que se ha quedado desempleada pues pudiera retirar el Fondo de Capitalización Laboral. A mí me parece que esto pone al descubierto la necesidad que tiene el país de implementar un verdadero seguro de desempleo. Eso es una figura que, dicho sea paso, está prevista en la Constitución Política desde el año 42, 43, que se promulga también el Código de Trabajo, pero nunca se ha desarrollado del todo. Es decir, creo que es en el artículo 72 de la Constitución hace referencia a la implementación de un seguro de desempleo, pero repito, nunca ha habido interés por desarrollarlo, por implementarlo. Eso sería muy pertinente tenerlo. Yo creo incluso que la parte más difícil de un seguro de desempleo podríamos tenerla resuelta, porque ya en el país tenemos mecanismos de financiamiento. El Fondo de Capitalización Laboral es uno de ellos. Ya allí hay, desde el año 2000, se ha creado una fuente de financiamiento que proviene de lo que antes era la cesantía, los aportes al auxilio de la cesantía. Y bueno, hay otras fuentes, es cuestión de, creo yo, de ponerse a pensar y ser ingeniosos en esto. Por ahí ha habido gente que, por ejemplo, ha sugerido utilizar el aporte que se hace al Banco Popular para financiar un tipo de seguro. A mí me parece que ideas de ese tipo pueden de verdad materializar la realidad de un seguro de desempleo, que lo tienen en muchos otros países, y dicho sea paso, pues en esos países que tienen seguros de desempleo, los trabajadores frente a esta crisis quedan en unas condiciones muchísimo más favorables. De manera que ojalá de esta crisis que nos ha traído la pandemia, pues nos lleve a reflexionar sobre la necesidad también de implementar mecanismos de protección para los trabajadores, como sería, por ejemplo, el seguro de desempleo. Sí, Esteban, ahora en la mañana discutíamos o hablábamos, ¿verdad?, de lo que es la importancia que está jugando en este contexto el salario que aún gozan algunos sectores, ¿verdad?, porque esos salarios son los que están insertándose, ¿verdad?, en lo que es la economía nacional, y en un escenario
crisis sanitaria, ¿verdad? Que todavía no tenemos la certeza cuándo irá a finalizar, ¿verdad? Donde hemos visto que el sector privado se ha habido afectado, ¿verdad? En lo que ha sido recorte de jornada laboral, despidos en algunos casos. Eso hablando de la parte formal del sector privado, ¿verdad? Porque existe esa otra parte informal, que es gran cantidad de la población, ¿verdad? Que día a día tiene que salir a la calle a buscar su sustento, ¿verdad? Su trabajo. Y esa gente necesita de los salarios tanto del sector público como del sector privado formal para que compre sus servicios, para poder vender sus servicios y así subsistir, ¿verdad? Y que la economía se dinamice. Sin embargo, hemos visto, ¿verdad?, que ya ha habido un golpe en la parte del sector privado formal, ¿verdad?, con la reducción de jornadas, despidos en algunos casos. Y uno escucha voces, ¿verdad?, especialmente de los grandes sectores empresariales, atacando al sector público, ¿verdad?, pidiendo reducciones de jornadas, reducciones salariales en el sector público y tratando de equiparar, ¿verdad?, con la situación que está pasando en el sector privado. También escuchamos, ¿verdad?, lo que es ya algunos sectores empresariales hablando del no pago de derecho de aguinaldo, de incluso tratando de manejar de alguna manera y haciendo ver el pago del salario escolar como un regalo, ¿verdad?, cuando vemos que en estas épocas del año, tanto final de año con el pago de aguinaldos como el caso del salario escolar, son dineros que se insertan en la economía, ¿verdad?, y van a favorecer a esos sectores del sector privado, ¿verdad?, del sector privado informal, que es ese gran porcentaje de la población, ¿verdad? Es un panorama bastante complicado, no sé cómo lo ves, ¿verdad?, en materia laboral, ¿verdad?, el riesgo que corren esos derechos y que algunos de esos grandes sectores empresariales han estado exigiendo, ¿verdad?, y gritando y promoviendo ese tipo de políticas a través de los medios de comunicación, ¿verdad?, y especialmente algunos comunicadores por ahí que son parte del trabajo, ¿verdad?, que realiza para estas cámaras empresariales. Sí, bueno, lo del ataque al empleo público no, tampoco es nada nuevo. Se ha radicalizado incluso el discurso en los últimos tiempos, especialmente con este gobierno que ya introdujo reformas legales muy importantes que claramente vienen a precarizar las condiciones del empleo público, la reforma a la ley de salarios de la administración pública y el recorte en derechos, y no solo derechos individuales, también derechos colectivos, limitaciones muy drásticas, por ejemplo, en la negociación colectiva y demás. Luego el desafortunado proyecto de reforma a la huelga, que está pensada y hecha a la medida para los sindicatos del sector público, que son los que tienen capacidad de movilización, ¿no es cierto? Y bueno, todas esas propuestas de recorte de componentes salariales o eliminación de componentes salariales, la reducción de salarios del sector público, ahora pues los plantean como ya no como una medida necesaria dentro de aquellas políticas de austeridad, sino ahora pues sacan provecho de la crisis y las plantean como medidas absolutamente indispensables para pues atender la necesidad que nos trae la crisis. Allí hay todo un discurso muy oportunista con todo esto, claro está. Son medidas absurdas, además, eso hay que decirlo. A mí me sorprende ver que las cámaras empresariales con estos planteamientos, porque eso a la larga atenta también contra sus propios intereses. Y eso no lo digo yo, eso lo han dicho incluso los organismos internacionales, rectores en materia económica, como el mismo Fondo Monetario Internacional. No es el momento de recortar salarios en el sector público, ni tampoco el gasto público, porque esos son mecanismos o serían medidas anticíclicas más bien que pueden ralentizar el crecimiento económico que permita salir de la crisis. Pero allí está, ya hay un proyecto de ley, por ejemplo, que plantea el no pago de anualidad. El salario escolar ha estado en la picota desde hace mucho tiempo y ahora pues lo traen a colación en el contexto de la crisis para decir, bueno, esta es la oportunidad para justificar que no hay que pagarlo.
o eliminar el pago del salario escolar. En realidad, repito, son propuestas nada nuevas, allí han estado desde hace mucho tiempo y que ahora pues las traen y las ponen en el contexto de la crisis, cuando en realidad pues son medidas no solo inconvenientes, sino es que son totalmente contraproducentes en un contexto de crisis, de manera que es una posición casi que dogmática lo que se está defendiendo con esto. En realidad no son medidas pensadas realmente para salir de la crisis, sino para pues concretar toda una agenda que vienen impulsando grupos de poder desde hace mucho tiempo atrás. Esteban, el otro día en la inauguración de la escuela sindical, que usted estuvo ahí presente, se hablaba sobre, usted nos comentaba sobre la situación del movimiento sindical en el marco de lo que usted antes dijo del proyecto de ley con respecto a regular la huelga, que bueno, se convirtió en ley, ¿verdad? En este momento, en estas condiciones que tenemos ahora, ¿verdad? Porque eso fue ahora en febrero y ahora en abril, pues estamos en mayo, ya estamos en otras condiciones, con esa misma situación, pero otras condiciones más con lo de la pandemia. ¿Cuál sería entonces la importancia del movimiento sindical en este momento de crisis? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, la importancia es incuestionable. El otro día leía yo un artículo muy acucioso de Manuel Hernández, donde precisamente ponía en perspectiva esto y hacía ver que todas las medidas que ha implementado el gobierno han sido totalmente unilaterales. A los sindicatos en el contexto de esta crisis se les ha tenido totalmente ninguneados, es decir, la ausencia de diálogo social es impresionante, no se tiene contemplada para ningún efecto. Eso es algo muy grave. Incluso, repito, Manuel Hernández en ese artículo hacía ver cómo estas medidas de salud sanitarias y de salud ocupacional que se han dispuesto en una serie de directivas y demás ni siquiera han pasado por el Consejo de Salud Ocupacional, que es un órgano institucional, tripartita, donde hay participación de los sindicatos y demás. Todo ha sido políticas totalmente impuestas de manera unilateral. Voy a decir una obviedad, la relación del gobierno con los sindicatos pues es inexistente desde la gran huelga del año 17, pero uno esperaría que el contexto de esta crisis, las dimensiones que esto tiene, el impacto que esto está teniendo en toda la sociedad, pero particularmente para todos los trabajadores, llevar al gobierno a repensar la actitud que pueda tener frente a los sindicatos y hacerlos partícipes de la toma de decisiones necesarias para atender la situación en la que estamos metidos ahora. Pero no, es lamentable, a los sindicatos no se les ha tomado parecer en lo más mínimo, cuando sin duda alguna podrían hacer un aporte sumamente valioso. Yo creo que ahora más que nunca se necesita de la concertación y se necesita de la participación de los sindicatos en la toma de decisiones. La misma Organización Internacional del Trabajo, en estos informes recientes a los que me he referido antes, hace ver la importancia que tiene el diálogo social como mecanismo idóneo para encontrar salidas a la crisis y soluciones más equilibradas para todas las partes en juego. Pero lastimosamente lo que vemos en nuestro país es un ausentismo total de negociación y de diálogo. Eso es verdaderamente lamentable. Sí, Esteban, el otro día en la escuela sindical también hablábamos y poníamos en contexto que a través de la historia o de los últimos años tal vez, la gente ha visto la huelga, ¿verdad?, como el método de lucha por excelencia, ¿verdad? Y usted nos planteaba muy preciso que
que antes no era así, que antes la huelga se salía a huelga, ¿verdad? Y la gente se exponía a rebajo normal y que tuvimos un pequeño lapso ahí que casi no pudimos hacer uso, ¿verdad? De ese derecho a huelga sin el riesgo del rebajo, ¿verdad? Lo que se había contemplado en la reforma procesal. Y algunas personas, ¿verdad? A veces manifiestan, ¿verdad? Que el derecho a huelga que se perdió, que muchas situaciones. Desde los sindicatos hemos hablado, ¿verdad? De lo que es una reinvención, ¿verdad? De lo que son estrategias de lucha, todo este aspecto. Después, ¿verdad? Del contexto de huelga, especialmente por el temor de la gente, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? En este nuevo panorama en que nos encontramos en este momento del COVID-19 en Costa Rica y en el mundo, creo que ese término de reinventarnos, ¿verdad? De reinventar esas estrategias como sindicato, como sectores sociales, como sectores populares, en lo que es la lucha que se viene, porque usted hablaba anteriormente de que esto va a depender mucho de las políticas que impulsa el gobierno para lo que es la reconstrucción económica del país, económica y social, ¿verdad? Después de esta pandemia. ¿Qué estrategias visualiza usted, Esteban, para que nosotros podamos enfrentar, ¿verdad? Las políticas que se vienen en lo que es la defensa, ¿verdad? De derechos laborales, no solamente como sector público, sino como clase trabajadora, que es lo que estamos buscando, esa unión y esa conciencia de verdadera clase trabajadora? Bueno, yo creo que es un hecho que los contextos de crisis propician el conflicto. Eso siempre ha sido así. Y el conflicto se potencia en la medida en que pues, no se atienden los requerimientos y las posiciones de todos los sectores. De manera que uno, pues es de esperarse que en un contexto de crisis donde hay además una centralización en la toma de decisiones, donde los sectores completos quedan, digámoslo así, desplazados porque no se atiende sus inquietudes a través de los mecanismos naturales, como son los mecanismos de representación a través de organizaciones sindicales y demás. Creo yo que si el gobierno mantiene esa posición, repito, unilateralista del manejo de la crisis, la que estamos viendo ahora y la que seguirá después de que se supere la pandemia, que sin duda alguna pues será una crisis económica muy, muy profunda. Eso va a potenciar el conflicto y pues los trabajadores en ese contexto pues volverán a ver a las organizaciones sindicales, que son las que pueden articular el conflicto. Pero claro, yo siempre he pensado que ya en un contexto de conflicto así, lo que por ejemplo una ley diga en materia de huelga puede terminar siendo irrelevante. Hay una realidad social que se impone, y desde ese punto de vista pues la huelga es uno de los mecanismos de lucha, que si el conflicto se encona, pues es muy probable que tengamos que también acudir a mecanismos de presión como la huelga. Claro que pues, las modalidades de la huelga hoy en día pues, han cambiado mucho, han variado mucho. La misma reforma procesal laboral del año 2017 pues, introdujo cambios importantes en ese aspecto, permitiendo modalidades de huelga que antes eran impensables en este país y que hoy en día pues, pueden poner en manos de la clase trabajadora mecanismos, digámoslo así, más eficaces para la defensa de los derechos y de los intereses económicos sociales de toda la clase trabajadora. Habrá que, sí, pues reinventar muchas cosas. Uno esperaría que la situación no llegue a meritar, por ejemplo, conflictos enconados como una huelga y demás, pero creo que los sindicatos tendrán que prepararse para todos los escenarios, y uno de esos escenarios, sin duda alguna, será el relativo a la huelga, y lo que la ley actual diga, pues, repito, puede en muchos aspectos salir sobrando. La huelga es la huelga, y eso es un fenómeno social que, repito, la realidad lo impone, y lo impone incluso sobre pues, la letra de la ley.
habrá que ver qué pasa. Yo esperaría, repito, que de verdad se abra el espacio para la interlocución social, para la participación en la toma de decisiones de todos los sectores y que no lleguemos a niveles de conflicto que profundicen más aún la situación de crisis en la que podamos estar. Un poco con esto que usted decía, Esteban, ¿cómo ve? Al principio usted decía algo de que tenemos mucha incertidumbre, y es cierto, ¿verdad? Hay mucha incertidumbre y eso genera mucho estrés, mucha tensión todos los días, ¿verdad? En toda la población. Sin embargo, ¿cómo ve usted esta situación? ¿Cómo ve usted que va a seguir? Principalmente desde el punto de vista de los trabajadores, ¿a qué podemos pensar que pudiera pasar en este proceso que estamos y después de él? Yo creo que si no hay un cambio de rumbo en las políticas que se están, o en las medidas que se están implementando, y se sigue acentuando el peso de la crisis a espaldas de los trabajadores, de las trabajadoras, que eso, en mi opinión, hasta el día de hoy es así, pues vamos hacia una situación conflictiva muy grande, porque también hay ya límites. Por ejemplo, en el sector público se han hecho recortes muy drásticos en derechos laborales, y si la propuesta va a seguir profundizando ese tipo de recortes, que incluso van a agravar la situación económica, porque lo que ya explicábamos anteriormente, el sector público aquí y en cualquier otra parte del mundo, pues es uno de los sectores que tiene más capacidad para reactivar la economía, porque ahí hay pues mucha capacidad de consumo y demás. Pero si se sigue socando las tuercas por ahí y apuntando a precarizar más las condiciones de empleo en el sector público, pues eso nos va a llevar a una situación de confrontación social. Yo lo veo así de claro, y si no se toman medidas que pues involucren, repito, en la toma de decisiones y en la búsqueda de soluciones a todos los otros sectores, por ejemplo el sector agropecuario, que también está en el piso y que viene marginado desde hace mucho tiempo, pues la situación social se puede complicar muchísimo más. Yo no quisiera que eso pase, pero dependerá de la capacidad que tenga el gobierno de gestionar de una manera más democrática, más participativa, la toma de decisiones para enfrentar la crisis. Eso sí es lo que yo creo. De suma importancia, ¿verdad? Prácticamente lo que ha sido los sectores sociales, sectores sindicales, populares, lo que es la población en general de trabajadores, no es de ahora el asunto de la crisis. Prácticamente con este gobierno estaba ausente. Lo vimos en el 2018 cuando se planteó la reforma fiscal, lo vimos en el 2019 con el asunto de la prohibición de huelga. En realidad no ha habido un acercamiento serio, ¿verdad?, en sentarse a negociar. Simplemente ha sido conversaciones, muchas veces se envían a personas que no tienen ningún tipo de poder de decisión. Y en este momento de crisis, ¿verdad?, se nos ha solicitado a las diferentes instancias e instituciones que colaboremos, ¿verdad?, con el asunto de la epidemia, ¿verdad? Y creo que ha habido un manejo responsable, ¿verdad?, de los diferentes entes. En el caso del sector público, es el que ha estado al frente, ¿verdad?, de la crisis. Veamos, por ejemplo, lo que ha sido la Caja, el mismo sector de educación, que son los que han estado haciendo frente a la crisis. Pero en realidad, cuando vemos lo que es la política económica, política de manejo, ¿verdad?, lo que vemos siempre al lado del gobierno, del presidente y del ejecutivo en general, es la UCAEP. Hemos visto por ahí que se han activado algunas propuestas. Por ahí vimos el otro día un sector donde se trató por parte del ejecutivo hacer un acercamiento y recibir una serie de propuestas, pero al final de cuentas uno siente que no es serio, que aquello no es serio, ¿verdad? Los interlocutores son personas que en realidad no parecieran no tener algún tipo de poder de decisión. Entonces creo que eso es un asunto sí bastante preocupante en lo que es el manejo de esta situación,
donde no hay un diálogo en realidad verdadero, serio, con los diferentes actores sociales del país. Sí, bueno, eso es uno de los aspectos que preocupa, de ver incluso también grupos de poder manteniendo un discurso muy agresivo, una actitud muy hostil, que lo que hace es enconar más la discusión y propiciar el conflicto. Es una opinión desde luego muy personal, pero yo creo que, por ejemplo, la UCAEP es una organización que no se ha puesto a la altura de las circunstancias. Me parece a mí que frente a la crisis lo que han hecho es radicalizar su discurso, genera mucha hostilidad hacia otros sectores, sobre todo hacia el sector público, y pensando muy en sus propios intereses y no en los intereses de las grandes mayorías. Una actitud además muy, repito, contraproducente, porque implementar medidas como las que se están fomentando desde esos espacios, de reducir el gasto público, de recortar salarios, repito, eso va en contra de la situación económica ya grave que se tiene. Es decir, eso va a dificultar aún más la reactivación económica y por lo tanto va a hacer que la crisis económica que nos deje esta pandemia se vaya a alargar más, nos va a ser más difícil salir de ella. Eso, yo no soy economista, pero los economistas también eso lo tienen muy estudiado, de cómo en situaciones de crisis el gasto público, el mantener el poder adquisitivo de salarios, son medidas muy eficaces. Yo no entiendo por qué aquí grupos empresariales más bien empujan en dirección contraria. Repito, eso va en contra hasta de sus propios intereses. Bueno, ese es el escenario, repito, que hay que revertir, porque es lo que nos empuja a una coyuntura más conflictiva, que hace desde luego más difíciles las cosas. Sí, bueno, como usted lo expuso también y hemos escuchado en otros expositores también, es complicado ver cómo todo se confabula, y bueno, usted lo dijo ahora, ¿verdad? Y es lo que uno teme también, todo se confabula para que no sepamos muy certeramente que la salida tal vez no sea la que queremos, pero mientras fuera una salida de esta crisis en la que vamos todos juntos, uno diría, bueno, estamos bien. Pero el problema es cuando en la salida no vamos todos juntos, ¿verdad? El país está pidiendo eso, nosotros estamos pidiendo eso, la gente está pidiendo eso del diálogo, de la solidaridad. Sin embargo, a pesar de informes, como usted lo dijo, ¿verdad?, del Banco Mundial, de la CEPAL inclusive, en donde dicen que no es conveniente rebajar las condiciones salariales a los empleados públicos, puesto que son los que al final están ayudando en esa economía interna, se insiste en el asunto, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno se cuestiona si realmente esa salida va a ser lo mejor o podría ser un poco complicada, ¿verdad?, por la posición que al final tendríamos que tomar los sindicatos. Y directamente hablando de esto de los sindicatos, bueno, usted algo nos dijo antes sobre las alternativas de lucha, ¿verdad? Que al final, pues la huelga es el mecanismo, ¿verdad?, que utilizamos como trabajadores. Sin embargo, cuando un gobierno así insiste en que cada momento, como decía Denis, buscan a ver cómo hacen para que afectar a un sector, en este caso nosotros el sector de los empleados públicos. Entonces, ¿qué alternativas piensa usted que podríamos tener nosotros, Esteban? Sin duda alguna, la alternativa más sensata es la
la de construir juntos la salida a la crisis, pero eso no depende exclusivamente de los sindicatos. A mí la impresión que me da es que los sindicatos han tenido una actitud, digamos, favorable y dispuesta a contribuir. De hecho, los sindicatos ya han hecho una serie de propuestas. Hasta el momento tengo entendido, también me da la impresión de que no se han atendido o no se han asumido con la seriedad que debería. Pero no, la alternativa a todo esto es más concertación, más solidaridad, sí, pero por una solidaridad bien entendida, porque aquí se ha hablado mucho de solidaridad, pero es un discurso muy tergiversado, es una solidaridad solo entre los más necesitados. Vean ustedes cómo se han tomado una serie de medidas que implican sacrificio para, por ejemplo, los empleados públicos, pero y en la Asamblea Legislativa lo hemos visto, diputados que han salido a toda velocidad a aprobar esas leyes bajo el entendido de que son medidas necesarias para, pues, paliar la crisis. Pero hasta el día de hoy no ha habido una propuesta, una iniciativa de ley, por ejemplo, para pedir una contribución, o hablemos así de impuestos al gran capital o impuestos que vayan pensados en los segmentos más pudientes de la sociedad. No hay nada de eso. No se habla nada de eso. Diputados han salido a toda velocidad a aprobar medidas contra el empleo público, por ejemplo, pero oponen un montón de obstáculos, por ejemplo, a la ley esta contra la usura. Es decir, son señales muy claras y muy evidentes de que hay de que hay grupos de poder que en realidad, pues, esto de la solidaridad no va con ellos. Es un discurso hueco, por así decirlo. Y bueno, así es muy difícil superar la crisis. Yo creo que solo estando todos sincronizados en el bien común podríamos salir de la crisis, y eso, repito, requiere sobre todo demanda del gobierno, pues abrir los espacios de negociación y de participación reales y efectivos, porque si no es por ahí y si no más bien por la ruta contraria, en donde se imponen los intereses de grupos particulares, pues lo que tenemos asegurado es la profundización de la crisis y el conflicto social. Sí, no, definitivamente, Esteban, doña Saray, es muy cierto que tenemos de pasar más de esas palabras y discursos, ¿verdad?, por parte de lo que es el gobierno a ver acciones y señales más claras. Ese discurso de que en esta crisis salimos juntos suena muy bien, el valor de la solidaridad es importantísimo, pero sí que todos empujemos parejo. Eso es lo que nosotros esperamos, lo que uno desearía ver. Uno tiene amistades, ¿verdad?, en diferentes ámbitos. Yo ayer escuchaba, por ejemplo, los artistas que ahora les permiten abrir los teatros después de las 7 de la noche, y hay quejas, por ejemplo, de este sector informal, porque, como dicen ellos, a las 7 de la noche pueden abrir los teatros y a esa hora hay restricción donde no va gente a verlos, ¿verdad? Y que con este tipo de medidas más bien ya no pueden acceder a los subsidios que está dando el gobierno. Por ejemplo, tengo muchos amigos que trabajan en el sector turismo y hay gran preocupación de este sector. Yo no me imagino en un tiempo cercano los charters y los extranjeros, ¿verdad?, viniendo a reactivar esta economía. Creo que esto va a depender prácticamente del turismo interno, ¿verdad? Y creo que hay que visualizarse hacia eso. Y no puede ser que en este momento las políticas, ¿verdad?, de parte de los diferentes entes, ¿verdad?, el Ejecutivo, la parte legislativa, sea simplemente para hacer recortes en lo que es sector público. Uno desearía ver proyectos, ¿verdad?, que, como decías anteriormente, vayan dirigidos hacia el gran capital, para que el gran capital aporte, porque estos grandes sectores hablan de solidaridad, pero parece que estos grandes sectores han estado ausentes de lo que es solidaridad con el resto del país. Bueno, ya vamos finalizando, Esteban. No sé si tenía algunas palabritas ya para despedida o algún cierre. No, pues en realidad ha sido un conversatorio largo. Creo que
hemos tocado muchos temas muy importantes todos. Yo pues agradecerles a ustedes la invitación de verdad, y pues quedo muy complacido con pues la conversación que hemos tenido, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, Esteban, también por apoyarnos, por compartir con ustedes, con nosotros, lo que se piensa, ¿verdad? Como organización, en este caso, la APSE, es muy consciente de que salimos de esta situación, tenemos que salir juntos, somos muy conscientes de que tiene que ser de manera solidaria y consensuada. Sin embargo, pues estaremos exigiendo también y pidiendo que eso se dé de todas las partes. Al final somos todos los que estamos en esto, y al final, como decía Denis, pues de aquí adentro de este país tiene que salir también la solución. Entonces, pues hacer un llamado a aquellos entes, a aquellas organizaciones, al gobierno, para que de verdad nos pongamos todos de acuerdo y podamos definir una salida más justa, tanto para la población más pobre de este país, como para todos los demás que tienen en sus manos el poder para hacer lo que deban hacer, ¿verdad? Para mantenerse, y viendo a los otros, a los que de verdad no tienen esas posibilidades. Somos conscientes de que estamos en una situación muy de emergencia nacional, somos conscientes de eso. Sin embargo, no creo que sea lo correcto y lo justo que tengamos que estar cediendo, ¿verdad?, a costillas de los que menos tienen. Entonces, desde la APSE, un saludo, un agradecimiento a todos. Agradecimiento a Esteban, que estuvo aquí, compañero Denis, a todos los que nos acompañan, y muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Gracias, Buenas tardes, Esteban, muchas buenas gracias. tardes.